Ya. Ah, vale. Vale, vamos a empezar un poco. ¿Se oye bien? Vale. Si no, para no usar micrófono ni nada. Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes hoy en esta sala del Hotel Don Pablo de la playa de Gandía, un lugar emblemático para reunirnos. Yo soy Paco Rubio, director general de ficción sonora en la Agencia Mundial de Prensa, y en nombre de la asociación ACES 1812 de Gandía, una asociación cultural, económica y social de esta localidad, pues quiero darles la bienvenida a todos y a esta charla que vamos a tener a continuación con nuestro escritor invitado, David Lurbe Sanz, que ya os pido un aplauso para él. Gracias. Vale, antes de empezar mi charla, quería hablaros un poquito de su persona. Él nació en el Grau de Gandía, digo el día y todo, pues madre mía, 30 de diciembre del 71, si es un chavalismo, en el seno de una familia alcoyana. Y desde muy pequeño y a través de las fiestas de moros y cristianos de los distintos pueblos de la Comunidad Valenciana, se despertó en él un cierto interés por la historia medieval de España y sobre todo de la provincia de Valencia, leyendo y consumiendo literatura de todo lo que caía en sus manos que tuviera que ver con ella. Lo que se presagiaba como una adversidad lo convirtió en la oportunidad de empezar a escribir A la sombra del Vayrén, primera parte de la saga, que lo tenéis ahí, ese libro, para seguir después con Los hijos del Vayrén, que también lo tenéis ahí para luego, que libro este último del que vamos a hablar hoy. Los hijos del Vayrén, para dar comienzo, es una novela de ficción histórica escrita por David Lurbe y es la segunda entrega de la saga Historias del Vayrén, ambientada en la época de Jaime I y la fundación de Gandía. Para conocer la historia del recién creado Reino de Valencia y la fundación de la ciudad de Gandía, hay que hacerlo a través de las aventuras de los personajes de esta novela. Es importante que os lo leáis porque lo vais a conocer así. Tras la reconquista de Valencia, haber acabado con las revueltas mudéjares y con el Al-Atrac desterrado del nuevo reino cristiano, Joan, hijo de Jordi de Vayrén, crece en un entorno feliz en la recién creada villa de Gandía, creada en 1250. En la capital del reino se forma junto al resto de hijos de los nobles de la corte y con los valores inculcados por su padre, honor y justicia, se ve envuelto en serios problemas que le hacen huir y esconderse de polizón en un barco aragonés. Sin saberlo, este hecho le llevará a tierras africanas, donde conocerá al rey Jaime I. A partir de entonces, y bajo sus órdenes, recorrerá los reinos de Aragón y Valencia para conocer de primera mano cómo viven los habitantes del nuevo reino. En su camino incorporará nuevos y antiguos amigos, que hablaremos luego de ellos, que formarán un peculiar grupo de espías al servicio de la corona. En este libro, David, hablas en gran manera de Joan, el hijo de Jordi de Vayrén, que a mí también cuando he leído el libro me ha enganchado. Es un tío valiente, y de todo por lo que tiene que pasar. ¿Quién es para ti este personaje tan emblemático? Y háblanos un poco de él y de su entorno para introducirnos en la historia, ¿no?, del libro. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Joan, bueno, como bien has dicho, es el hijo de Jordi de Vayrén, el primero de la saga. Es como la continuación de la saga de los Vayrén. Y es un niño que nace ya hijo de un señor, que su padre empezó siendo el hijo de un alfarero y acabó siendo el señor de Vayrén. Y él se ve, pues eso, como bien has dicho, como hijo del señor, lo envían a la corte para forjar sus estudios. Lo que pasa es que allí ve, como iba con los valores de su padre, como bien has dicho, de honor y justicia, ve cosas que son injustas y tiene que actuar, lo cual le acarrea problemas y tiene que desaparecer. Y sería, pues, Joan es un personaje como muy valiente, muy echado para adelante y muy como si
gracias a lo que le inculcaron sus padres, él ya sabe que su destino está cerca del rey, pero sirviendo al rey, pero de forma distinta. No es el típico caballero del rey que va a las batallas y demás. Él tenía otro, otro destino. Ni era soldado siquiera en ese momento. No era ni siquiera un soldado. Lo que pasa es que lo que más le pesaba es que era el hijo de Jordi de Bayern. Y como Jordi de Bayern ya fue espía de Jaime I, pues el rey Jaime I, cuando lo reconoce, no se le ocurre otra cosa y dice, pues tú te vas, y lo envía a Monzón, al castillo donde se crió Jaime I, donde fue formado por los templarios, a que lo formasen como espía del rey. Ahí pasa unas vicisitudes y lo forman de forma muy drástica, y se dedica a informar al rey si el nuevo reino cristiano de Valencia se vive mejor que en la época musulmana. Y se da cuenta que no es así. Para desgracia del rey, se da cuenta que no es así. Porque hay muchos señores que ha puesto al cargo de villas y de castillos que están haciendo abuso de poder. Entonces, el rey le invita a ir informándole de todo lo ocurrido, de todo lo que está ocurriendo, y le da incluso como una especie de carta blanca, un salvoconducto para que se pueda mover y pueda ejercer la justicia según él crea. Muy bien. En su camino va conociéndose, le van incorporando compañeros, antiguos compañeros y nuevos compañeros, como, bueno, iremos desgranando poco a poco. Y al final le lleva, en su trabajo de espía, lo lleva hasta Granada, porque corren rumores de unas nuevas revueltas. Efectivamente, Alarraq, que era el más acérrimo enemigo de Jaime I, sobre ser coetáneos, que nacieron en el mismo año y murieron en el mismo año, y eran amigos, pero eran amigos, tenían, bueno, ejercía sobre ellos un respeto, una amistad basada en respeto, que por eso cuando en las primeras revueltas no mata Jaime I a Alarraq, sino que lo destierra. Pero aquel, en vez de quedarse desterrado en Granada, en la corte de su tío, dice, pues que no estoy convencido. Y baja a África, se trae a los benimerines y empiezan las segundas revueltas mudéjares. Y ante esos, Joan baja a Granada a averiguar si eso es verdad. Y se da cuenta en su camino de que es así, de que están formándose y están preparándose. De hecho, le tienden hasta una emboscada para intentar matarlo, de la cual se libra. Se libra porque incluso hasta él mismo se había hecho la idea de salir a salvar al hijo de Alarraq. Es que los nombres estos... Que de hecho, Alarraq murió en Alcoy, en la toma de Alcoy, o en el intento de conquista de Alcoy, y al morir él fue cuando salieron en estampidas todas sus tropas, y cayeron presos 40 caballeros de Játiva que salieron en su búsqueda. Y Abdalá, el hijo de Alarraq, es el que continuó posteriormente atacando distintos castillos. Es el que le había preparado. Conteniente y demás, ahí ya no es Alarraq, sino es Abdalá. Que es el que le había preparado la emboscada. Y es el que le había preparado la emboscada. Que bueno, luego le sale mal porque le ayuda el amiguete que conoce. Joan, y el desparpajo para luchar en principio como un soldado sin serlo, para ganarse el puesto. Sabía luchar y tenía agallas, y por todos los lugares por donde pasaba iba encontrándose con injusticias, como muy bien has dicho, que él iba resolviendo luchando o entregando a los maleantes ante las autoridades para que fuesen castigados. Ahí sus amigos de academia, Cayetano y José, más Muhammad, bueno, Manuel que lo conoce, a Manuel lo conoce luego. El caso de Muhammad es también curioso, porque estando él baja de Monzón y saliendo ya del reino de Aragón, entrando en el reino de Valencia, en una de sus paradas en Peñíscola, justamente en Peñíscola, en una noche que él está como un poco con desasosiego, decide irse a la playa y observa cómo están entrando barcas y son esclavistas que están intentando llevarse gente, y él actúa, salva a la gente de los esclavistas, y entre ellos estaba Muhammad. Muhammad es Manuel, que luego lo convierte en el cristianismo, que se queda como Manuel. Y
sobre él no querer un compañero en ese momento, Bueno, aquel resulta que- insiste y insiste sí, y sí, se hace sí. uno de sus mejores Pero amigos. porque para él era un referente. Claro, claro, Para no, Manuel, Joan era un referente. por a el salvó a seguir. su hermana también Por de la eso, muerte y todo, y todo. entonces quiso acompañarlo en toda su... Bueno, por eso pongo aquí que Manuel es superviviente de un intento de ser llevado como esclavo, tal y como acabas de decir. Como consecuencia de la intervención de Joan, se habían unido a este último para seguir impartiendo justicia por donde hiciera falta. Joan llega a la villa de Bairén, donde se encuentra con sus padres y su hermana. Una vez nombrado, ahí es nombrado caballero Sí. por el capitán Peret, si no me equivoco, o por ¿quién le nombra caballero a Joan? Ahí en ese mismo... Bueno, ahí la fue misma Pérez, villa. fue el capitán de la guardia, que no lo llegan, o sea, él ya, ahí no, bueno, le nombran llega. caballero, que posteriormente le nombran caballero Jaime I, porque era cuestión del rey. Pero Pues- Pérez, el jefe de la guardia, Ajá. como referencia a su padre y tal, lo ensalzan como señor de Bairén. Ah, vale. Como señor de Bairén, Vale. no como O sea, caballero. que le dan un título, pero ya Le no da el sabía título si de era señor de Bairén, que ostentaba todavía su padre, pero ya era como, había vuelto el heredero. Había vuelto el heredero, Sí. pero el heredero se tiene que volver a marchar. Sí, porque él tiene que seguir Sí, en su y afán entonces de es cuando impartir justicia empiezan a ver y de ciertas ser cosas, espía. empiezan a ejercer como espías y lo primero que se encuentran son con desapariciones de niños en Albaida. Correcto. Por ejemplo, la zona de Albaida y demás, desaparecían niños pequeños, niñas pequeñas, desaparecían y buscando, porque en un principio creían que se trataba de cosas de brujería y ellos averiguan que no se trata que no era realmente eso. Y esto es un caso muy curioso, como te he comentado antes, porque... Esto ocurre, como muy bien lo hayas dicho, en el palacio que había cerca del castillo de Játiva. Sí, a eso iba. Vale. Porque lo que te he comentado, resulta que, como no sé si sabréis, muchas veces en muchos castillos no se tomaron a la fuerza, sino al caer Valencia muchos castillos se rindieron. Entonces hubieron pactos con los señores, con los caíds de cada castillo, los alcaides musulmanes, de cambiarles sus tierras, o sea, otorgarles unas tierras a cambio de los castillos. Como pasó aquí en Bairén. Aquí en Bairén los famosos mareins son los mareis de Ras al-Khaimah, que realmente significa, Ras al-Khaimah viene de Rahal, que significa extensión de tierra en árabe, y Caid de alcaide. Entonces, cuando cae Valencia, Jaime I, aquí en Bairén, por ejemplo, a Becendrel, el Caid de Bairén, le ofrece unas tierras al sur del río Blanco, lo que hoy en día es el río Serpis, unas tierras, aparte de caballos, unas rentas y demás. Y en Játiva ocurre lo mismo, que ahí volvemos a la historia, a lo que me estabas comentando. Al alcaide de Játiva le dan un vergel, que es lo que hoy en día llamaríamos, lo que sería más o menos, para que os hagáis una idea, el lago de Agna, que está cerca de Játiva, y allí él se construye un palacio. Y resulta que los niños que desaparecían en Albaida, los niños y las niñas que desaparecían en Albaida eran secuestrados y llevados a ese palacio, donde podríamos decir, por desgracia, que siempre pasan estas cosas, los tenían para ejercer la prostitución. Abusaban de ellos. Abusaban de ellos los señores, tanto árabes como cristianos. Era una forma de mantenerse, para ellos era enseñarles lo que era la vida, mientras que realmente lo que estaban haciendo era ejercer la pederastia. Y estos, y entonces, tanto Joan como Cayetano, José, Josep y Manuel, que lo descubren y, por supuesto, pues acaban con todo el negocio y con todos los que habían ahí. Muy bien. Y cuando aquí es donde le hacen la emboscada, que después es cuando, después de esto, es cuando habla con Al-Arrak y él estaba muy contento, o sea, muy contento, estaba admirado por Joan también. Sí, eso es bueno.
Y de eso es de lo que tenía celos su hijo, el Abdallah. Sí, Abdalá. Eso es que hay, perdona, pero ha habido un pequeño salto. Posterior a esto, por los rumores que le vienen, él, ni corto ni perezoso, abandona las tierras y se va a Granada. Su intención es llegar hasta Granada y averiguar cuáles son las intenciones reales de Al-Harrach. Exacto. Porque sabe que está allí exiliado. Correcto. En su camino se va a encontrar por la zona de Murcia que las cosas no son como deberían ser. Hay muchos movimientos de gente joven que va hacia un sitio y luego no vuelven, y es porque están entrenándose en la zona de Lorca y en zonas recónditas de lo que es el reino de Murcia. Realmente era un reino vasallo de Castilla, pero reinado por un almojarife musulmán que les pagaba unas rentas, y desde Murcia es donde pretendían lanzar de nuevo una ofensiva hacia el reino de Valencia. Y cuando llega a Granada y se pone en contacto con Al-Harrach, él entra como espía. Él ya sabe manejarse en distintos ambientes, habla perfectamente el árabe. El árabe, claro. Eso le viene muy bien. Le viene de siempre. Él habla árabe perfectamente. De hecho, cuando quiere pasarse por uno de ellos, se pasa perfectamente. Sí, porque se ha criado, claro. Porque tanto su padre ya empezó estudiando árabe porque se crió junto con un árabe, y a él pues le enseñaron qué es lo que tenía que hacer. Perfecto. Tenía que aprender las lenguas, o sea, todas las lenguas. Y entonces se hace pasar allí por un embajador cristiano, y está mucho tiempo con Al-Harrach y está estudiándole, está intentando averiguar todo, y forja una amistad tan fuerte con Al-Harrach que su hijo Abdallah le coge celos. Claro. Y en una cacería está a punto, le invita a una cacería y le tiende una emboscada que está a punto de matarlo. Y gracias a Manuel, que sobre quererse ir solo, aquel iba siguiéndole con media jornada de distancia, lo llega a salvar. Y su arco, que con el arco era bueno. Era mucho bueno, con el arco y lanzando cuchillos. Manuel era bueno con el arco. Era un buen tirador. Bueno, ¿qué te hizo, después de escribir A la sombra del Bairén, qué te hizo continuar escribiendo sobre el castillo de Bairén? ¿Qué se te quedó en el tintero cuando escribiste el primer libro para meterte en esto? Pues porque realmente hay mucha historia que contar, hay mucha historia que contar y mucha historia que afectó realmente a nuestras tierras. Porque no podía dejar simplemente con la conquista del Bairén o con las primeras revueltas cuando se destruye el castillo. Viene mucha historia detrás. Historia que pasa lejos, pero que sin embargo nos afecta. Afectaba a la zona, nos afectaba a los habitantes de la época. Porque cualquier movimiento entre reyes o cualquier cosa, todo afectaba a la vida normal del ciudadano de a pie. Cuando querían emprender una batalla necesitaban soldados, necesitaban dinero, porque necesitaban comprar armas, comprar alimentos, y tenían que llevarse gente. Cómo afectaba al ciudadano de a pie. Aunque en este caso ya el ciudadano de a pie son más bien poco, porque ya son personajes importantes. Pero sí que explico cómo afecta a los demás. Que mucha gente no sabe realmente para llevar un ejército, el trabajo que llevar un ejército, hay que darle de comer, hay que darle de vestir. Esperaos que ahora en Navidad sale el tercero, y el hijo de Joan, Jaume, en este caso será Jaume, el hijo de Joan, llega un momento que dice que está harto del rey y que le quite amigos, porque ve como su padre muere en Gerona, defendiendo a un rey, y dice, ¿y por qué en Gerona si estamos aquí? Claro. Y cómo no para el hijo de Pedro III de llevarse a sus jóvenes a Mallorca, a Ibiza, morir, volver a pedir dinero, y llega un momento que se plantea y dice, ya no vamos, no vamos más a la guerra. Que eso otro es el tercer libro que ya está ahí, que yo ya he visto la portada, he tenido saldrá publicado para Navidad, está ya en proceso de publicación, y se llamará El secreto del Bairén, y le daremos otra vuelta de tuerca a la historia.
Y mientras los lectores, y lo que digo siempre, mientras los lectores quieran, siempre hay historia que contar. Claro, sí, sí. Y como siempre digo, tengo muchísimas ganas de que pase, porque voy cada libro son X años. En este caso quería hacerlo, mi primera idea era hacerlo de 1280 a 1314, y luego dije, bueno, va, hasta el 91, y al final me he tenido que quedar en el 90 porque lo que ocurre en el 91 necesito otro libro Otro más. libro, Pero joder. tengo que llegar al momento de Joan Martorell y Ausiàs March. Claro. A esos dos personajes, esos dos literatos nacidos en Gandía y que, aparte de literatos, eran personajes, eran caballeros, eran marrulleros, eran pendencieros. De hecho, eran cuñados y se conocieron en un duelo. Se batieron en duelo y se conocieron en un duelo. Y luego eran cuñados. Joder. No sé si lo sabías. No, no. Pues así fue, porque Joan Martorell pretendía a la hermana de Ausiàs March. Ah, mira. Y entonces los entrenadores de Ausiàs March lo reta a un duelo y luego pues, realmente Joan Martorell estuvo con la hermana de Ausiàs March. Pero es que aparte, ya digo, aparte de caballeros, como cualquier caballero de la época, eran marrulleros y pendencieros. Sí, 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 sí. Que eran caballeros de honor, pero el honor se tenía el honor se limpiaba con sangre. Sí, sí, sí. ¿Y qué te hizo decidir que Gandía fuera el corazón de la novela? Porque Gandía es mi corazón. Tan sencillo como eso. ¿Por qué Gandía y no otro sitio? Porque, bueno, esa es una parte... Sí, ya sé por dónde. Es una parte muy interesante. Yo siempre he tenido una pregunta, ¿por qué hay fiestas de moros y cristianos en todos los pueblos de la Safor? Te vas a Ròtova, a Daimús, a Miramar, a Berroguar, en todos los sitios hay fiestas de moros y cristianos, menos en Gandía. En Gandía han intentado, pero no han cuajado nunca. También es verdad que tenemos unas fallas muy importantes donde participa muchísima gente y una Semana Santa en la que participa muchísima gente. Entonces, a lo mejor otro tercer gasto la gente no sería capaz de... Y eso fue lo que me llevó, digo, pues es que Gandía debe tener historia. Que fue lo que tú has dicho al principio, que una desgracia me llevó a escribir esos libros, fue cuando trabajando me rompí la pierna, una operación de menisco, 3 operaciones de menisco, me rompí el menisco interno y estuve año y medio de baja, y en aquella época no había Netflix, no existía el Netflix. Y entonces me harté ya de la tele y me harté de ver películas de vídeo y me puse a estudiar un poquito. Y me metí en archivos, con las muletas me iba a la biblioteca, me iba a un archivo y a otro archivo, y me puse a estudiar sobre el Bairén. Y cuando empecé a estudiar un poquito lo que era el castillo, lo que era la zona, digo, esto hay que contarlo. Que Bairén era el castillo predominante, era la ruta era un castillo muy importante porque venía todo el interior, desde el interior, imaginaos, desde Albaida hacia abajo, era el punto de partida. Desde Bairén perfectamente se comunicaba con Denia y con Cullera, con los dos castillos que eran los que realmente son castillos que delimitan ríos también, son fronterizos, aunque no lo parezcan. Sí, sí, sí. Porque el de Cullera con el Júcar, nosotros con el Serpis, y el de Denia con el Gorgos, son también como parten fronteras. Sí, sí. Y entonces desde ahí se comunicaban. Y entonces me di cuenta que Bairén era el castillo que mandaba sobre el resto del valle, que era el castillo poderoso, y luego iba un conjunto de castillos como era el de Borró, lo que hoy en día es Ròtova, el de Palma, el de Villalonga, el de Rebollet, formaban todo lo que es el valle de Bairén, perdón, y el de Vilella, que es Almiserat, que era lo que formaba todo el valle de Bairén, que es lo que hoy en día, bueno, Almiserat sigue siendo todavía, es de la Safor, aunque ya se le llama Valle de Vernissa, sí. Porque luego a partir de ahí empieza el Valle de Albaida, que ya pertenece, porque sería, por ejemplo, el castillo de Benicadei, sí, sí, que sería el que está más cerca de Castellón de Rugat. Y entonces digo, pues esto tengo que contarlo, pero contarlo como un profesor de escuela, pues no es atractivo. Claro. Y digo, pero es que esto como una novela, sí. Digo, pues no hay más que inventarse un personaje, que este personaje nos vaya contando la historia de qué es lo que estaba ocurriendo y se vaya entremezclando con los personajes históricos. Como el caso de Abecendrell, que es real. Abecendrell, el caid de Bairén, es un personaje real. Pelegrí de Atrosillo, que fue el primer alcaide que tuvo cristiano que tuvo Bairén, es un personaje real.
bueno, por supuesto Jaime I. Sí, Y ahí sí, va sí, juntando sí. y va mezclando unos personajes ficticios con otros, históricos. sí. Y es una tónica que he cogido para el segundo libro, Muy donde he bien. puesto personajes históricos que les doy voz, y es un honor muchas veces darle voz, aunque no sé si realmente están diciendo eso o no, pero es lo que yo me imagino bueno, que diría el rey en ese momento, o que diría tal caballero en ese momento. Muy bien, es tu Es una libro. forma, yo la verdad solo aspiro a que cuando un lector lea mi libro se divierta tanto como me he divertido yo escribiéndolo. Eso es así de sencillo. Y la gente me sigue demandando libros. Pues muy bien, pues eso es lo principal. La demanda es lo que interesa. Sí, bueno, ¿Y Los hijos de Bairén es una historia sobre familias, sobre raíces o sobre herencias que no elegimos? Uf, buena pregunta. ¿Qué? En este caso, es una historia sobre familias, no es una herencia que no elijamos. Vale. Porque Joan sí que sabe que su papel, sabe cuál va a ser, cuál pretenden que sea su papel. Sabe que es el que va a ser el próximo señor de Bairén, que luego, por su trabajo de espía, trabajito le cuesta. Porque al no estar nunca en casa, le llegan a arrebatar Bairén y tiene que volver a conquistarla a él contra otros señores del mismo valle. Pero él sí que sabía que él tenía que ser el siguiente alcaide de Bairén, el siguiente señor de Bairén. Porque es que el título de alcaide de Bairén no es el señor del Bairén. Del Bairén. Es el señor del valle. Del valle. Es el jefe de las tropas y es el señor del valle. De hecho, cuando el rey pide cuentas al señor del Bairén de todo el valle. Cuando pide ejército, pide al señor del Bairén de todo el valle. Luego se conexiona con otros valles, con el Valle de Alcalá, con el Valle de Gallinera, incluso con lo que sería Valldigna, porque el castillo de Alfadén de Simat también se une con ellos cuando es necesario. Claro. Lo mismo que las aljamas de Xereza o las aljamas de Xeraco, se unen todos, se juntan todos cuando es necesario. Muy bien. ¿Y cuánto hay de David en estos personajes? Buah. ¿Hay alguno que te costó especialmente soltar cuando cerraste el libro? ¿Hay alguno que te ha costado? Sí, por supuesto, Sí. de David. Si David era Jordi de Bairén, David es Joan de Bairén. Pero lo bueno es que no solo eso, ahí aparecen personajes muy íntimos míos. Porque hay un personaje que es Ricardo, que ese es mi padre, y lo pongo como uno de sus amigos. Aparece el Seito, que José, que es el fraile, ese es mi tío, y cuento historias que me han contado y las pongo en vida en esos personajes. El hecho de la academia es una cosa que me pasó a mí de pequeño en la iglesia, y lo mismo que le pasa a él. Lo que pasa es que yo no lo resolví como lo resolvió él, bueno, por supuesto, otra época. Yo callé la boca y me fui. Pero, y por ejemplo, muchos de los formadores que hay en Monzón, que forman todos los templarios, que forman los nombres, no son al azar. Son nombres escogidos entre mis amigos. Son la gente de Alma de Acero, que siempre me han acompañado, me han apoyado. Bueno. Entonces decidí darles un personaje a cada uno. Muy bien. Que empiezan siendo ya pequeños, que en algunas de las batallas ya empiezan desde pequeños, y ya cogen un nombre de ciertos amigos míos que forman la comunidad que a él le ayudan. Ajá. Entonces yo digo, siempre protagonista, siempre voy a ser yo. Lo siento, no es que sea egocentrismo, es una realidad, sí. Es mi forma de poder contar, darle el valor de cuando es niño, poder contar mis historias. Entonces me meto yo en el personaje y le doy más realismo, creo que le doy más realismo. Pues sí. Ahorita aquí un segundo, ¿hay alguno que tenga alguna pregunta que hacerle a David? Adelante. La batalla de Almansa, perdón, de Luchente. ¿Quién era el poder a la RAC? No, esa ya es posterior. Es posterior, pero por muy poco. La del castillo de Chió, de Luchente, sí. donde todo el mundo dice que Jaime I murió en Alcira. Y es verdad, murió en Alcira, pero porque no llegó a Valencia.
Jaime I fue herido en Chió, en el castillo de Chió, en Luchente. Y en su camino hacia Valencia, él iba hacia Valencia, murió en Alcira, parece que murió en Alcira porque le pilló de camino, pero fue herido en Chió, o por lo menos así lo pongo en el libro. Y está documentado que en una de las batallas, igual que Alarraq murió en Alcoy, que ya digo, y fue en el mismo año, fue por muy poco, porque Abdalá, el hijo de Alarraq, al morir su padre, él quiso seguir conquistando. Y sí quiso seguir conquistando, lo intentó de nuevo en Onteniente y también salió un poco escaldado. Y volviéndose a meter hacia las montañas, intentó entrar por la parte, por dijésemos el Valle de Vernisa, lo que sería Luchente, intentar bajar hacia abajo. Pero le volvieron a dar pal pelo y al final lo sacaron otra vez por Almansa, que de hecho se reforzó toda esa zona de allí, los expulsaron de nuevo a lo que era el reino de Castilla para dirigirlos hacia el reino de Murcia. Que el reino de Castilla, bueno, empezaba en Villena. No sé si sabéis que en el 1240, creo que fue en el 40, el Tratado de Almirra, donde cuando se conquistó Játiva, lo gracioso fue que Jaime I entró por Valencia a buscar Játiva. Y el infante Alfonso, el que sería el futuro Alfonso X el Sabio, entró por Enguera, por el reino de Castilla, a conquistar Játiva también. Y coincidieron los dos ahí. Y Jaime I era el suegro de Alfonso X. Y fue cuando dijeron, pero vamos, aquí dos no podemos, o es para Castilla o es para Aragón. Y se hizo el Tratado de Almirra. El Tratado de Almirra, que es lo que hoy en día es el Campo de Mirra, es lo que delimitó las fronteras del Reino de Castilla con el Reino de Valencia. Por lo cual se dictó que lo que es Villena, Sax, Elda, Petrer, es decir, imaginemos, ahora que nos es más fácil, ahora a nosotros, imaginaos la carretera que une Alicante con la que va a Almansa, ¿vale? Mirando Alicante allá, todo lo que te queda a la derecha, todos esos castillos de la derecha, Villena, Sax, toda esa zona era Castilla. La zona de la izquierda, Biar, Castalla, Onil, hasta Villajoyosa, era Reino de Valencia. Ahí se trazó la frontera entre el Reino de Castilla y el Reino de Valencia. Y al ser Jaime I, el suegro de Alfonso X, fue el que marcó las pautas. Dijo, de ahí para allá, para vosotros, de ahí para aquí, para nosotros. Sí. Y Játiva entró dentro de las posesiones del Reino de Valencia. Luego ha comentado que Ausias y Joan Martorell son de Játiva o de Beniarjó, el Ausias. Ausias dicen que es Beniarjó, pero es como todo. Todo quedaba dentro del mismo. Y Joan Martorell también nació en Valencia, pero se crió en Gandía. Pero vamos, son autores gandienses valencianos, podríamos decir. Pero quiero decirte que sí que convivieron mucho en esta zona, en la zona de Gandía. La diferencia de Beniarjó a Gandía es nada. Es como dijésemos, cualquiera que ha nacido en Beniarjó luego ha ido al instituto a Gandía. Pues más o menos. Pero quiero jugar con eso, quiero jugar con ese parentesco que tenían entre ellos. Y el conde y autor que queda el Valle de Vernisa. Sí. Eso abarca todo el Valle de Vernisa. ¿El qué, perdón? El paso de ella. Levanta la mano. Es tan valenciano. El autor, hay dos nombres en Jerón. Sí. Hay dos montañas. Sí. Sí, y es un paso. Sí. Que dicen el nombre y autor. No te suena. Tendré que echarle un ojo. Es lo mismo que me impactó mucho Borró, el castillo de Borró. Que mucha gente, yo lo desconocía hasta que me puse a estudiarlo. Y muchísima gente lo desconoce y no saben que hay un castillo en Ròtova. Las ruinas de un castillo, claro. Pero existe y era lo que hoy en día es Ròtova, antiguamente era Borró. Igual que Palma dejó de ser castillo después de las primeras revueltas mudéjares, que lo destruyeron y lo quemaron.
y Gandía se forma a raíz de las primeras revueltas mudéjares que destruyen gran parte del castillo y entonces deciden ampliar, como ya iba a pasar a ser cristiano y había que repoblar más, deciden empezar a pasar a hacer la nueva villa de Gandía más en lo que sería, no te digo el polígono Alcolar, pero más lo que ya sería luego Gandía. Lo bajan al valle, sale de la montaña y se queda como un acuartelamiento y un sitio de refugio. Yo no estaba aquí, pero me he enterado de que en Castellón de la Plana está una ermita, que es la ermita de Lledó, que llaman. Del Lledó, sí. Que es donde dicen que nació o intentó Castellón capital. Por eso bajó de aquí de la montaña aquella al llano, el Castellón de la Plana. Claro, claro. Sí. No sé, iba a decirte algo, pero por culpa de mí ya no me acuerdo. No, Castellón también fue... Bueno, Y lo de la Virgen del Lledó, sí, sí que es verdad. Claro, pero es porque abandonan, ya llega un momento, con las repoblaciones, llega un momento que ya un castillo realmente, la función de un castillo era albergar a una guarnición, a un señor, que era castillo semipalacios, y luego en épocas de peligro, o que pudiese haber una batalla, reunir allí a la población y mantenerla dentro de las murallas, porque realmente todo el mundo vivía en alquerías o vivía en masías o cada sitio, pues como lo denominen, pero vivían alrededor del castillo. Lo que pasa que con la repoblación, después con la reconquista, que llegan más pobladores, intentan, porque realmente no es que desaparezcan los árabes que habían ahí, sino que quieren traer otra gente y empezar a convivir. Entonces, necesitaban más espacio. Por eso abandonan los castillos y se van a los valles y forman nuevas murallas. Y ya hablamos ya de ciudades amuralladas. Sí. Por ejemplo, Servían como punto de vigía, pero no como castillo, como fortaleza en sí. Hay que tenerlo muy en cuenta, las denominaciones, porque no es lo mismo un mozárabe que un mudéjar que un morisco. exacto. Porque el mozárabe, Jordi de Bairen, era mozárabe. Era un cristiano viviendo en territorio musulmán. Un mudéjar es un musulmán viviendo en territorio cristiano. Y un morisco es un moro que ha abandonado su fe y se ha convertido en cristianismo. Muy bien. La diferencia es que los mozárabes y los mudéjares pagaban un impuesto extra por mantener su religión, que es lo que ocurría. Correcto. Pero es que muchas veces nos confundimos y si no, Pero está muy bien que lo hayas explicado. Muy eso bien. es para que se nos quede claro, que a veces decimos, no sé, que podemos equivocar, pero que por eso hay que tener muy claro lo que es un mozárabe y lo que es un mudéjar, sobre todo. El morisco luego ya son los convertidos, que luego de convertidos tenían poco. Sí, ¿no? y lo de los corporales del 80, algunos lo sabéis, pero otros no, eran el ejército cristiano, Sí, con árabes, sí. bueno, y iban a hacer una misa en el ejército cristiano, que estaba ahí el fraile haciendo la fiesta, que vienen, entonces dicen que guardaron la Sagrada Hostia en un baño y lo metieron bajo una piedra y a la guerra, y ganaron los cristianos. Y entonces les encerraron las hostias que estaban ensangrentadas y las iban a llevar a la roca, porque el ejército cristiano, como el cuerpo de ellos, que ganaron, se la querían llevar allá. Que tú lo sabes, pero la gente que aquí no lo sabe. No. montaron en una botella, llegó hasta Zaragoza y en Zaragoza parece que pero hasta allí llegó. Sí, es verdad. Eso sí, eso es una leyenda así se ve. Claro, pero es que las leyendas es como todo. Siempre nos ha influido la Iglesia para montar las leyendas. Siempre ha habido una aparición, siempre ha habido en Alcoy San Jorge, en otros sitios ha sido la Virgen de la Asunción, depende de cuándo se celebren. Yo, por ejemplo, yo estuve a punto de montar una comparsa cristiana aquí en el Grau y para justo para el 15 de agosto, para con la Asunción, hacer que fuese ella quien
siempre se ha buscado, siempre hemos buscado dentro de las leyendas, o sea, Claro. dentro de las batallas hemos buscado siempre a quién encomendarnos y quién nos ha salvado o quién nos ha dado una ayuda extra. Claro. Es como Santiago o es Santiago Ya Apóstol. está. Siempre va a aparecer un héroe o una figura mitológica en el sentido de que es fruto de imaginación. Realmente ni en Alcoy, en el barranco de la batalla, no están marcadas las huellas del caballo de San Jorge arriba del todo. Ni iba San Jorge, ni apareció San Jorge con el caballo lanzando saetas, matando moros. Claro. Pero algo había, la fe siempre nos hace aferrarnos a algo. Claro. Y es lo que nos ayuda. Ha comentado aquí la amiga de los padres, las sagradas hostias, que querían quedarse la señal inocente o los cristianos se querían llevar a la roca, que eran de aparte de allá. Y dijeron, tranquilo, también la caballería, y vamos a meter aquí en las áreas de la canal y lo vamos a soltar. Y a donde vaya, A donde vayan los caballos, y dice la leyenda, es mentira, que el caballo se fue pam, 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 y llegó hasta la roca. Y llegó a la iglesia de la roca. Y allí cayó muerto. Y ahora viene la mentira, el chiste. Que no le dijeron al cura, mire, que la caballería se ha muerto aquí, dice, pero este muerto es de mi parroquia. sí, siempre hay Ya historias. tienes otra historia para contar. Sí, siempre hay historias que contar. Se mete. Bueno, sí. Paco, siempre me sacas. Dime, perdona. Porque no A sé. ver, una curiosidad. Siempre, yo he oído siempre que aquí los valencianos más del sur somos medio morros. Entonces, lo que quiero decir, por ejemplo, aquí en el caso de Gandhi, cuando ya se juntaron, realmente el estar juntos mozárabes y mudéjares era una convivencia, digamos, pacífica, cada uno por su lado, o había realmente mezcla y... En el primer libro lo cuento. Hay un poco, en el primer libro lo cuento, porque el primer libro el protagonista se cría junto con un moro. Y realmente tienen una convivencia más o menos pacífica. Más o menos pacífica, porque siempre han habido mozárabes y han habido musulmanes. Y era una convivencia que se llevaba, salvo cuando empezó la conquista de Valencia por parte de Jaime I desde Morella, que empiezan a haber los primeros roces. Ya la gente empieza a ver al cristiano, al comecerdos que nos llamaban, lo empieza a ver un poquito con recelo. ¿Qué pasa? Al ver que los cristianos estaban avanzando, iban conquistando, Valencia empieza a pedir ayuda monetaria y ayuda de levas. Levas son el grupo de soldados. Entonces, cargan de impuestos, luego creían que los propios cristianos, los pocos cristianos que quedaban, pues creían que tenían el enemigo dentro de casa y los van relegando. De hecho, siempre los tenían, a lo mismo que cuando los cristianos tenían los arrabales fuera de las murallas donde tenían a los moros, en la época musulmán, en la época árabe, no hablemos de religión, sino en la época árabe, también los tenían como apartados, más hacia los ríos, no los querían tan cerca de ellos. Lo que pasa es que había una convivencia, podríamos decir, semipacífica. Los mozárabes no vienen de otros que de los visigodos, o sea, son de las familias de antiguos visigodos que continuaban y se negaban a adorar, a convertirse. Y como se lo podían permitir, o sea, se lo permitían siempre y cuando pagasen un canon, siempre ha habido familias de mozárabes. El mozárabe viene del visigodo, del cristiano que continúa viviendo en su territorio. Y la convivencia era pacífica hasta el momento que deja de serlo, hasta el momento de que, como todo, si tú ves que, como ocurría, según iba avanzando las tropas, por lo que te digo, ya es que tenemos aquí estos, a ver si estos se nos rebelan, de ahí vienen luego las revueltas, a ver si se nos rebelan y tal, y entonces ya empiezan a mirarlos más, por lo cual, por ejemplo, en el primer libro, Joan tiene que partir, porque, bueno, ya lo comenté en el primer libro, se tiene que tirar a las montañas a robar comida para su familia y su barrio, y luego se va con las tropas de Jaime I. Luego las primeras revueltas mudéjares y las segundas revueltas mudéjares
¿Por qué nos vienen? Porque lo mismo, porque también, igual que con los pactos que se hicieron, se quedaron musulmanes viviendo, pagando un canon y manteniendo su religión. Lo que pasa que, como todo en esta vida, siempre los hay que quieren convivir y siempre los hay que se creen más que nadie. Y siempre los hay fanáticos y les hacían la vida imposible, hasta que llega un momento también que, por ejemplo, Al-Arraq, que era, y él ya venía de una familia era el hijo del valí de Gallinera, que era como un visir, ya dice, sí, y se levantan armas después de haber hecho un pacto ya con Jaime I, a cambio de le quita unos castillos, dice, te dejo esto, dice, pero vamos a estar aquí tranquilitos. Sí. Pero los señores que ponen los castillos hacen abuso de poder, cobrando más impuestos de los debidos o esclavizando a gente, entonces se rebelan, que es lo que pasaba. Y las segundas revueltas mudéjares vinieron por lo mismo, se concentran todos en Murcia, que era un reino, estaba gobernado por un almojarife al servicio de Castilla, y desde ahí lanzan toda una ofensiva. De hecho, atacan los castillos, todos los castillos del Vinalopó y desde el reino de Valencia, porque Castilla estaba ocupada atacando otra zona más hacia Andalucía. Jaime I tuvo que llevar sus tropas hacia allí. Una historia. Y era atacar, o sea, perder los castillos, volverlos a recuperar, iban con ese, de ahí la reconquista, porque fue una época de que fue musulmán, luego cristiano, luego otra vez musulmán, luego otra vez cristiano. Fue por eso la reconquista, por esos castillos fronterizos que siempre estaban a la zaga, siempre estaban ahora tuyo, ahora mío. Ahora me pones un señor ahí y el señor que es un déspota, pues claro, los trabajadores al final saltan. Claro. Y eso. Más preguntas. ¿Una pregunta más? Sí, lo que te he dicho, fíjate lo que te hemos comentado al principio, que dicen que los de aquí somos medio monos. Pero los de aquí no. Toda España. Dice la gente. Toda España. La gente, cuando hablan de gente del baila, de la zona, en fin, a lo que íbamos, que dicen que hubo una mezcla entre mozárabe y mudéjar. Mezcla. Sí, pero de hecho, sí, es cierto. De hecho, Al-Arraq, que era el caudillo musulmán de la zona, Al-Arraq es el azul. Y según la leyenda viene porque tenía los ojos azules. ¿Cómo un árabe tiene ojos azules? Porque es concebido por una cristiana. A ver, o también, tú lo que eso lo sabes más que yo, también porque había cristianos que se islamizaban, se cambiaban el nombre. Claro, pero había convivencia y se juntaban, pero nada tiene que ver con el que digan que somos medio moros o que provenimos del moro. Media España provendría del moro. Fueron 800 años. ¿Quiere decirme que no hubo, aunque sea a escondidas, una relación entre un musulmán y una cristiana o un cristiano y una musulmana? De algún tipo tuvo que haber. Por supuesto. Pero hay estudios, porque eso me interesa a mí, y hay estudios, y no tenemos tanto de moro, de estudios que han estudiado el ADN, y no tenemos tanto de moro como nos creíamos. Yo decía, porque por el tema de las religiones, más que nada, sí que se unían, por ejemplo, los caciques árabes, con esclavas cristianas. Se unían con ellas. Pero es que aparte eran esclavas porque los... Un ciudadano, o por llamarlo a un ciudadano normal, tenía completamente prohibido unirse sexualmente con una ciudad, con una persona de raza, no, de posición distinta. Pero eso ha pasado siempre y aún así han habido mezclas. Eso sin duda. Aún así han habido mezclas. Desde que existen los hijos bastardos, se sabe que... No hablamos de hijos bastardos, sino de hijos naturales, porque luego han convivido y se han escapado y han estado con otros nombres. Pero, de hecho, eso no lo narro yo, pero eso está en la historia. Y ha habido mucha mezcla. Y
Y ya digo, pero sin embargo, los estudios que han hecho, unos estudios recientes que estuve leyendo, hablaban sobre el ADN porque a la gente le preocupaba y tampoco. No es tan fuerte el ADN norteafricano como creíamos. ¿Que tenemos muchas cosas de ellos? Por supuesto. Y por desgracia, y la desgracia es que no tengamos más. Que muchas de las cosas las han destruido, pero gracias a ellos tenemos muchas cosas. Y una pregunta que yo también tengo que digo, por las desgracias de las guerras. Si en época de los romanos existían las calzadas y existía el alcantarillado, en épocas de los árabes existía el alcantarillado y existían los baños públicos, ¿por qué narices, posterior a ello, empezamos a tirar los orines en medio de la calle? ¿Por qué nadie se le ocurrió mantener eso? Porque provenía de la raza o de la ciudad que acababan de conquistar, de la civilización que acababan de conquistar. Y lo único que hacíamos era atrasar otra vez de nuevo. Teníamos cosas hechas. Gracias a Dios que mantuvimos las acequias y mantuvimos el sistema de regadío. Que sí, porque estar hecho por los moros los derrumbamos y volvemos a empezar. Bueno, me vais a permitir. Para empezar, es que de raza árabe hay muy poquitos. Y de raza norteafricana también. La inmensa mayoría eran andalusíes. Andalusíes. Quiere decirse que eran antiguos cristianos, antiguos cristianos que por cuestiones económicas se convirtieron al Islam. Y por eso, de raza, la raza no se cambió. Es que cuando ha dicho, perdón, cuando ha dicho raza, ahí... Se convirtieron al Islam. Entre otros, los grandes, la mayor parte de los grandes nobles. Bueno, ¿Bien? más cosas. Vale, José, perdón. perdona. Perdón. Que debe ser también es importante el monasterio, ¿no? Porque yo he ido fui hace años al monasterio y no sabe mejor no es tan grande como el de Silos, por ejemplo, pero sí que es, pero tampoco es muy pequeño que digamos. Habla de pertenencia. En una época donde tantos jóvenes se van o vuelven a Gandía, ¿qué te gustaría que se llevaran tus lectores sobre qué significa ser de aquí? Hombre, Pues traen- tiras a dar, ¿eh? hombre, un poquito. ¿Qué me gustaría que...? De hecho, tanto a la sombra como los hijos del Beirén se han vendido muy bien también en la meseta. ¿Sabes? La zona de Castilla-La Mancha, en Valladolid también, he estado firmando en el Corte Inglés y se ha vendido muy bien. Y lo que quiero es que se lleven pues, un poquito de conocimiento de la diferencia que había en estas tierras, de cómo era realmente la vida, que sí que es verdad que había convivencia, aunque habían recelos. Y habían batallas porque era la época. No podemos hablar de otra cosa que batallas cuando es una época que son de batallas. Claro. Pero que sí que de la riqueza que teníamos, porque jugábamos siempre como igual que jugamos ahora, del mar con la montaña. Estábamos bañándonos en el mar viendo las montañas. Igual te veías las incursiones que estaban haciendo en la montaña como te entraban los piratas por la playa. Porque hubo una época que no teníamos suficientes manos para luchar con los contrabandistas de las montañas y los berberiscos por la playa. Hubo una época muy dura en ello. Sobre todo ya un poco más posterior a la conquista de Valencia, que ya cuando empezamos a tener un poquito de ataques de los berberiscos, de los piratas musulmanes, piratas árabes. Que luego también como menor, bueno, es que sin darme cuenta me adelanto antes del libro. Claro. Como Menorca también era un reino árabe, vasallo del reino de Mallorca, también era un refugio de muchos piratas turcos y piratas de otras zonas. De Berbería, la Berbería es toda la zona que conocemos hoy como el Magreb. Y entonces, ¿qué me gustaría que se llevasen? Pues Claro. conocimiento bueno, mis libros son, mis novelas no dejan de ser un entretenimiento. No dejan de ser un entretenimiento en el que te puedes encontrar aventuras, conspiraciones, algo de amor, algo de humor, traiciones, intrigas. Entonces, lo único que sepan de que, no sé, mi intención es simplemente hacerlos pasar un buen rato y que conozcan, pues eso, que
que el reino de Valencia fue un reino importante. Importante, pues muy bien. Pues eso, ahí me has contestado. Y si alguien viene hoy a la presentación sin haber leído el libro, ¿no? ¿Qué frase o escena le dirías para que se lo lleve a casa sí o sí? O sea, ¿qué frase o escena crees tú que le engancharía a esa persona? ¿Alguna que tengas así en Mira, especial? hay una frase en el libro, que creo que lo pongo en las primeras páginas, que lo define. Lo que me ha costado sudor y lágrimas construir, lo defenderé con mi sangre si es preciso. Muy bien. Que es lo que le pasó a Jordi y luego a Joan. Que la construcción de Gandía luego no dejaron que nadie se la arrebatase. Muy bien. Aunque Joan no estuviese tanto en Gandía, cuando volvió de sus aventuras en Granada, su padre había fallecido en un terremoto y vio que otros señores de castillos menores del Bairén intentaban tomar Bairén. Intentaban quedarse con el castillo que mandaban sobre el valle y tuvo que luchar contra ellos para conseguirlo. Por eso lo que me ha costado sudor y lágrimas lo voy a defender. Muy bien, eso está muy bien defendido. Ya digo, os vais a encontrar, quien quiera leer el libro se va a encontrar con eso, con aventuras, con conspiraciones, con intrigas, con espionaje, con amistad, con humor, porque hay humor, hay momentos que ya digo, a mí me provocaron sonrisas y carcajadas de cosas que le ocurrían al protagonista, como una persona que no estaba acostumbrada cuando la primera vez que se le ha planteado en su vida comerse unas gambas, que le han plantado unas gambas delante, como uno de los manjares en Peñíscola y él nunca había visto. Dice, ¿pero qué me das a mí? ¿Insectos a comer? Cositas de esas. Entonces son cositas que... Era eso, y eran gambas. Y eran gambas. Casi nada. ¿sabes? Lo que pasa es que en esta zona no era zona de gambas. No era... Y claro, cuando se va para allá le plantan gambas y ¿qué estás dando para comer? ¿Me quieres envenenar o qué? Bueno, ya que Los hijos del Bairén abre una puerta muy grande y aunque antes ya nos has adelantado un poquito algo, hay más historias de esta saga o de Gandía rondándote la cabeza, lógicamente. Por supuesto. Os adelanto un poquito, os puedo adelantar un poquito. El siguiente libro, El secreto del Bairén, es ya una vez muerto Jaime I, que murió en el 76, en 1208, reina Pedro III, el Grande, el hijo de Jaime I. Y con la desgracia que Pedro III muere joven y muere con muy poco tiempo de reinado, a diferencia de su padre. Ya muere en el 85. Muere en el 85 y, cuando muere Jaime I, reparte sus reinos y sus condados los reparte entre sus hijos, entre Pedro III y Jaime de Mallorca. Entonces a Jaime le da Mallorca y le da el Rosellón, la zona de Occitania, Montpellier, la zona que tenía más allá de los Pirineos. Y a Pedro le da Aragón y Valencia. Pero claro, Pedro dice, ¿por qué? Si soy el primogénito, no tengo también Mallorca, que me interesa. Los condados del norte le daban un poquito igual, pero quería Mallorca porque él tenía muchos intereses en Túnez. Y entonces le servía como base para lanzarse ahí. A esto le unes que se casa con Constanza de Oesterhausen de Sicilia, la real heredera de Sicilia, después de que a su padre lo matasen los franceses, por querer Sicilia, pues ya tienes ahí un triángulo con muchas batallas de por medio. Envidias no, luchas entre hermanos por sus territorios, más Sicilia que se incorpora también a la... Y ahí hay mucho jaleo. ¿Y quién paga siempre el pato? El pueblo llano, que tiene que aportar y aportar. Sí. Que es muy divertida y hay cosas muy anecdóticas y personajes gloriosos como Roger de Lauria, Roger de Flor, que aparecen en este libro y aparecen a mano con los personajes. Y con los cuales me he divertido mucho estudiándolos y escribiendo sobre ellos, aparte de otros muchos. Y pues bueno, contamos esa misma época. Quise llegar
hasta 1291, pero no me dio el libro, se me ha ido un poquito la mano con este, que ya se me ha ido. Este tiene 488 y el próximo creo que eran 596, 590 o O sea, así. ya Con el te, cambio de letra bajé un poquito. ya te vas Cuando pareciendo... me puse a escribir y cuando... Ya se quiere parecer a Ken Follett, ya va- sin darme cuenta. sin darte Pero cuenta. es que no encontraba un final. Pues por favor, que no encontraba un final para el libro. No nos hagas... 590... No, no 590. nos hagas otro piloto. ¿Hay alguno que tenga alguna otra pregunta antes de dar paso? ¿No? ¿Ninguna? Sí. Adelante. Ya que es la presentación de un libro, no podría leer un poco del libro. ¿Eh? Si puedes leer un poco del libro. Ay, por supuesto, por supuesto. Pero vamos a ver qué capítulo te podría... Uf. A ver, Bujía, Túnez. Hay un momento un poco delicado para el protagonista. Hay un momento un poco delicado para el protagonista, igual que ocurrió en el primer libro. No hay nada que marque más un hombre que cuando tiene que arrebatarle la vida a otro. En el primer libro fue un asalto contra unos musulmanes y en este, en su incursión a Túnez, a ver si lo encuentro, que estaba por aquí. Vale. Resulta que está en Túnez, bueno, como os he contado, tuvo un problema en la academia, tuvo que huir, se mete de policía en un barco aragonés, que resulta que es una expedición de castigo a Túnez porque no están cumpliendo con, con lo pactado con Jaime I. Y estando allí ocurre... A ver si lo encuentro... A ver si lo encuentro porque lo tenía por aquí. Es el momento en que... Vale. Aquí se encuentra con un almogáver que se llama Teodoro, uno de mis amigos, y dice que ambos decidieron pasar el día agudizando el oído por la zona, bueno, están en zona desconocida en Túnez, para averiguar qué ocultaban. Teodoro, en su papel de ciego, porque iban jugando ya un poco los espías, se dejó caer en la sombra enfrente del edificio mientras Joan pedía limosna para su padre ciego, lo que le permitía moverse por todas las cercanías de la puerta este. Estaban intentando rescatar a alguien que lo tenían encerrado. Es que no sé si es este, pero es que quería leeros un... Ah, vale. Perdón. Para su sorpresa, vamos a hablar de otra zona. Para su sorpresa, los caballos habían desaparecido e intentaban robar, aunque fuese uno en la Medina, era un suicidio. Sin embargo, volver andando a Bizerza no era su intención. Dice, prepararemos una emboscada y al primer jinete que pase y volvamos, preparemos una emboscada al primer jinete que pase y volvamos cuanto antes al campamento. Ordenó Teodoro. Y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? No disponemos de armas, dijo con preocupación Joan. Dice, muchacho, piensa. Dice, tú en sí eres un arma, pero debes saber aprovechar lo que tienes en tu entorno. Además, llevamos las dagas, que lanzadas certeramente son más eficaces que una espada. Pero yo no soy muy bueno lanzándolas. Mi padre me enseñó a luchar con la espada y a tirar con arco. Pues entonces tú serás el cebo. Eso le está diciéndose el mayor al Joan. Dice, ¿cómo? Dice, ¿te has vuelto loco? Dice, no te preocupes. Tú mate en el camino y has de fingir un desmayo. Yo estaré junto a ti y si logramos que un jinete se detenga, ya tendremos caballo. Se hallaban preparando la trampa cuando la buena fortuna hizo que viniesen a los dos hombres que les habían robado los caballos. Se trataba de... Perdón que no lo haya leído bien porque no llevo las gafas. Se trataba de dos soldados que ante el hallazgo de los caballos iban a dar la voz de alarma. Pues los caballos llevaban las típicas sillas de montar que utilizaban los cristianos. Sin pensar en lo que estaba haciendo, Joan les lanzó una piedra con la intención de derribar a uno de ellos. La piedra impactó en el pecho del jinete, que si bien no lo derribó, hizo que cabalgase hacia ellos. Teodoro, sin perder la compostura, dejó caer el cayado que formaba parte de su disfraz de ciego
y sacando una daga de la manga izquierda, la lanzó atravesando el cuello del jinete más adelantado. El segundo, espada en alto, intentó arrollar al muchacho que se hallaba desconcertado. ¡Muchacho, aparta!, gritó Teodoro. Joan reaccionó y corrió para salir del camino. «Ven a por mí, ¿te tienes miedo a morir?», increpaba el segundo jinete. El jinete no hizo caso de los gritos del almogávar y siguió a Joan, que huía despavorido adentrándose en el bosque. Con su juventud y la irregularidad que le ofrecía la maleza, consiguió ganar distancia y esconderse detrás de un árbol. El caballo, al paso, bufaba y relinchaba por el esfuerzo de la carrera, lo que advirtió Joan de que se acercaba. El muchacho buscó entre sus ropas y se armó con su daga. En su mente, la lucha entre el valor y el miedo hacía que el cuerpo temblase. Debía dominar el miedo o acabaría muerto lejos de casa. «Señor, que no sea la última», imploró mirando al cielo. Ese, me vais a disculpar, pero ese «señor, que no sea la última» es una frase muy de mi padre. Ah, vale, que no sea la última, ¿no? Que... Siempre lo hacía para brindar, sí. Que no sea la última. Y ese decía, que no sea mi última ocasión. Los cascos de los caballos se oían a su espalda e incluso se podía percibir olor a sudor del animal. Joan cogió aire y los pulsó con fuerza en el momento en el que pasaba el caballo junto al árbol que le servía de escondite. Saltó a su grupa y comenzó a cuchillar el pecho del jinete con tal fuerza que la coraza de cuero que le cubría no pudo parar la trayectoria. El jinete, aunque herido, intentó deshacerse de su atacante, pero el muchacho con su brazo izquierdo se agarró a su cuello y cayeron los dos del caballo. La sangre del jinete cubría la cara de Joan, mientras éste intentaba estrangularlo. Pero Joan, excitado y temeroso por su vida, seguía apuñalándole en el costado. Las manos del sarraceno en el cuello de Joan iban perdiendo fuerza de agarre, mientras emanaba sangre por el pecho y el costado. Pero Joan no podía dejar de apuñalarle. «Dice, para ya, muchacho, ya muerto», gritaba Teodoro, que llegaba a la carrera. Teodoro le quitó el cuerpo del soldado de encima y dejó que el chico recuperase el aliento. Joan no dejaba de mirarse las manos cubiertas de sangre, y aunque fue él el primer sorprendido, no derramó ni una sola lágrima. Estaba conmocionado. No hablaba, no sonreía, no reaccionaba a las palabras del almogávar. «Es tu primer muerto, pero ten por seguro que no será el último. Y más si esta vida de soldado es la que has elegido. Ahora vámonos antes de que nos descubran». Claro. Es el sentimiento de una persona la primera vez que mata. Y siendo un niño, porque no era más que un chaval. Pues es así más o menos como puedo escribir, para que veáis la forma de escribir. Bueno, pues yo por mi parte ya he terminado. Antes de que vayáis a recoger el libro y que os voy a decir un poema, ya sabéis que siempre termino las reuniones con un poema que tiene que ver con la historia, en este caso con España, porque estamos hablando de la historia de España, pues de un nietecito con su abuelo. Empieza así. El nietecito pregunta con un dedo sobre el mapa, llenos de furor sus ojos. «Abuelo, ¿dónde está España?» Y el anciano romancero que luchó en las barricadas por España y por su idea, en una edad ya lejana, rumorea la pregunta del niño. ¿Dónde está España? España la enamorada de un ideal infinito y una divina esperanza. España la indominable, España la empecinada. ¿Qué fue de tanta grandeza, mi nieto? ¿Dónde está España? Comuneros de Castilla, hijos hidalgos de Navarra, cantores de Andalucía, libres naves catalanas, justicias del Aragón antiguo, decidme, ¿dónde está España? España ha muerto, hijo mío, no la busques en el mapa. Reyes de baja ralea, obispos de mala hazaña y ejércitos pretorianos y aristócratas sin alma, como una banda de buitres la sangraron a mansalva. España yace sin pulso sobre la estepa agostada.
No lograron revivirla con todas sus artes sabias, ni las diatribas de Costa, ni el desaliento de Larra. España ha muerto, mi hijo, nadie puede levantarla. Y alzando la cara el niño en un escorzo de raza, dice cerrando los puños: no quiero que muera España. Y el anciano, como el padre del Cid en la vieja fábula, prorrumpe con un sollozo feliz: hijo de mi alma, tu enojo me desenoja y tu indignación me agrada. España vive de nuevo y nadie podrá matarla, ni en el fulgor de tus ojos, ni en el calor de tu alma. ¡Viva España! ¡Viva! Pues muy bien, chicos. Ahí tenéis los libros de David. Si a alguien le interesa un libro dedicado,